Personas Ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Personas Ajenas. Hoy tenemos a dos invitadas que son estudiantes de arquitectura, ya de último año. Esperamos eso, ¿verdad? Esa es la idea. Okay. Nuevamente nos acompaña Fer Barahona y Andrea Ramos en esta ocasión. ¿Cómo están? Ya parezco ahí a la nada más. Quería meterme en la conversación. Sí, ¿cómo están? ¿Qué se siente? ¿Tiene mucho calor? Sí, está un poco húmedo aquí en San José, lamentablemente. Y eso es de Alajuela, entonces... Sí, pero la humedad es igual. Bueno, pero bueno, eso también vamos a hablar, ¿no? Del clima. Sí, esa es la idea. Ya, Entonces, perdón. bueno, hoy también queremos como conversar un poco acerca de cómo recuperar una ciudad. Ese es el tema del podcast. Desde una parte urbanista, ustedes nos van a ayudar a desenglosar todo eso. Entonces, ¿qué experiencia han tenido? ¿Qué experiencia ha sido la más rara acá en San José? La experiencia más mala que he tenido, bueno, tal vez. ¿Mala o rara? Ok. Rara. Bueno, sí, también es rara. Ok, la semana pasada, de hecho, me sacaron la cartera del bolso mientras iba caminando. Ya iba llegando a la parada. Y fue muy raro porque, o sea, yo camino muy rápido, pero de pronto hubo como un molote de gente. Yo no camino por la avenida central. Hubo como un molote de gente y como que disminuyó la velocidad, ¿verdad? Y un señor de la nada apareció y o sea, la acera era muy estrecha. El mae de la nada apareció y se metió al frente mío. Entonces yo, en desesperación, lo rayé por la izquierda. Y en ese momento en que lo rayé, yo sentí que me tocaron el bolso, como que me empujaron. Y entonces yo volví a ver hacia atrás con cólera, pero en ese momento como que se despejó el flujo de gente. Entonces yo seguí caminando y a los 25 metros que llegué a la parada, me di cuenta que ya tenía la cartera y yo, bueno, qué chido, por lo menos tengo los pases. Fue muy raro porque sí me di cuenta y al señor sí le vi la cara. Entonces fue como, bueno, y este señor es como, madre, tal vez llegando a los 70s, o sea, es como muy, pues uno no se lo espera de alguien así, digamos, a un adulto casi, yo creo que es un adulto mayor inclusive. Em, y a la par de mí había un montón de carajillas que parecían, y no sé, tal vez estoy juzgando, pero creo que me veo más limpia yo. Pero sí, fue una experiencia como rara y lo deja uno como paranoico también después. Bueno, queremos leerles también algunas experiencias que encontramos ahí por Instagram. Preguntamos en el Instagram a la gente qué experiencias raras han tenido. Yo tuve una así súper rara, pero fue más bien en Alajuela. Venía saliendo de la U y había un indigente como en una esquina, bueno, una persona en condición de calle, y empezó a decir como, muchachos, ustedes, Políticamente correcto, de Mario, hecho, gracias. dicen, muchachos, ustedes, ¿vieron el Dragon Ball Z? Y nosotros como que no. Pues van a ver un Kame Kameha. Mae, se bajó los pantalones y empezó a defecar y hacía Kame Kameha. Y nosotros, oh Dios. Esencial Costa Rica. Yo tengo una, la mía fue... Yo antes entraba a trabajar como muy temprano. Y eran como las 5 de la mañana y voy yo por el Arenas que está por el Banco Popular. Ahí hay unos puntos de referencia, pero malísimos, pero no importa. Hay una Arenas, no importa, una tienda deportiva ahí. Bueno, Escata. Voy ahí y veo un reguero de sangre, pero así alguien murió, básicamente, ese montón de sangre. Y yo seguí caminando por toda la avenida y llegué hasta el Mercado Central y hasta ahí todavía había sangre. Hay un camino de sangre por toda la avenida. Y yo como, wow. Pero sí, pero ahí yo digo que alguien murió porque era demasiado. Nunca había visto tanta sangre en una acera. Entonces como que esa es mi historia. Las historias de ayer son como todas así, como raras y sucias. Darks. Bueno, vamos a leerles un poquito ya ahora sí las historias que vimos por Instagram ahí. No sé si quiere mandarse usted a Kelvin 29KVA. Qué buena rima.
Bueno, puso, naciendo mi hermano menor, un humano en condición de calle, nos persiguió para ayudarnos con las maletas. Qué extraño, ¿eh? Ujú. Belén también dice, conocí a un señor tico que luchó contra Estados Unidos como marín en Vietnam y Corea del Sur. Sobreviviente de Call of Duty. Gao Muñoz, vio una rata nadando. Ok. Qué vacilón. Ok, vamos con otras por ahí. Dice Nicia Agüero, Denise. Marito Mortala me pidió matrimonio hace como 10 años y me regaló una rosa y de todo. Yo quiero saber si la aceptó o no ella, digamos, qué habrá pasado después de eso. Bueno, en general, más o menos las historias que encontramos y algunas preguntas que hicimos, referencian mucho como que hay una situación de molestia en San José, tal vez, como que no hay tanta comodidad con la gente, se sienten algunos peligrosos y así. Incluso preguntamos específicamente si sentían la ciudad o la comunidad donde viven, su lugar de residencia, como una zona segura. La mayoría de las personas decía que no se sentía segura, pero no era como un 90%, era como un 57% por ahí, ¿verdad? Andaba, que decía que no se sentía segura. Otra dice José Alba 93, que no me asalten. Sí, eso fue Que, algo raro que a él no le haya pasado. Así que no me salten, ajá. es algo raro. A ver, a mí nunca me habían asaltado. Vengo 7 años de venir a San José y hasta esta semana que pasó me asaltaron. ¿En serio? En serio. Mae, bueno, hay mucha gente, yo no sabía hace tiempo, yo había preguntado si los habían asaltado en Chepe. Mucha gente me decía que no. Yo he tenido la mala experiencia de que me han asaltado en mi barrio, donde vivía antes también. Pero curiosamente en San José nunca me han asaltado por dicha. Y creo que es algo positivo, porque a la vez sí hay inseguridad y todo, pero no es como que a todo mundo le pasen estas cosas también. Y también siento que hay gente buena gente. Por ejemplo, a Lucía Morera dice que una vez un indigente le prestó 25 colones para poder pagar el pasaje. Eso sí estaba vacilón. A mí una vez me llegaron a pedir plata y yo le dije que no tenía, que solo tenía una moneda de 500. Él me preguntó que cuánto costaba el pasaje y yo le dije que 285. Y él me pidió la moneda de 500 y me dio vuelto. Nunca he tenido una transacción tan exitosa en un intercambio de monedas. Ya para salir un poquito de estas respuestas que tuvimos en Instagram, quería formularles una pregunta a ustedes, a ver cómo me la contestan. Y es con respecto a que si todo esto lo que las personas creen que se sienten inseguras es parte de una realidad o también los medios de comunicación tienen una influencia muy grande en lo que las personas creen en San José y se empiezan a sentir inseguras. Bueno, es un poco de los dos. O sea, al final de cuentas las noticias lo que hacen es dramatizar un poco las cosas que sí suceden, ¿verdad? Entonces tampoco es como negar que la gente, pues sí hay zonas que tienen un alto índice de inseguridad. Sin embargo, como les comentaba, pues llevo 7 años viniendo. Hasta ahorita me sacaron la cartera y no fue que me asaltaron, o sea, fue que me la sacaron y no fue como que yo vi a la persona haciéndolo, solo lo sentí. Em, Igual, pues creo que se ha estado mejorando mucho en cuanto al diseño de ciudad. La municipalidad ha venido haciendo un esfuerzo eh, mejorando el estado de las aceras, ¿verdad? Poniendo iluminación, arreglando algunos parques y la percepción de la gente cambia, ¿verdad? Porque tal vez, bueno, vos pensando, tal vez hace años, cuando no existía la avenida central, que era en realidad tipo es una avenida con carros, y la experiencia de San José ahí sí tuvo que haber sido otra. Y yo imagino que era bastante más negativa de lo que era ahorita, considerando el estado de las aceras que tenemos hoy, ¿verdad? Y como pudieron haber estado hace, ¿qué? 30 años tal vez. Entonces, pues no hay que negar que sí hay una realidad, una dinámica urbana que siempre sucede en cualquier ciudad tercermundista. Sin embargo, pues tampoco hay que dejar de lado que sí también hay una experiencia interesante, ¿verdad? Y incluso amigable con el peatón en ciertas zonas de San José. Digamos, ustedes, bueno, que no son estrictamente San José, ¿qué percepción les da la ciudad como tal? Digamos, usted, ¿cómo compararía tal vez Alajuela, que es su ciudad, con San José? Y vos, Fer, tal vez, ¿cómo compararías San Carlos, Ciudad Quesada, con San José? ¿Qué cosas se encuentran en común y qué cosas se encuentran distintas? Es que en el caso, por ejemplo, de San Carlos, que era como lo que iba a mencionar,
con la pregunta anterior era que, bueno, al ser un poco más rural y tener esa mezcla entre urbano y rural, todos los medios de comunicación hasta cierto punto, pues, hacen ver a San José como algo demasiado peligroso y algo inviable. Tanto así que cuando uno llega a San José, o por ejemplo yo cuando me vine a vivir acá, yo me decía, no, usa el bolso hacia el frente, la pueden asaltar, busque mucho la gente porque en cualquier esquina la puede agarrar. Es como meterle miedo mucho a la gente. Entonces yo estoy segura que todas las personas alejadas a lo que es la GAM, pues sí tienen ese miedo de que San José es como la peor cosa que hay, la peor ciudad que hay en toda Costa Rica, pero en realidad, a mi parecer, creo que en todos lados hay ese tipo de eventos peligrosos y no se puede meter a San José solo en ese saco, claramente, ¿verdad? Pero creo que, por ejemplo, no, tampoco se puede ocultar el sol con un dedo diciendo que San José es así como la cosa más hermosa, que no suceden asaltos y demás. Ya a la hora de hablar de qué diferencias hay, pues en mi caso son abismales, porque los servicios y, bueno, todo lo que se puede encontrar en San José es sumamente diferente a lo que se puede encontrar en San Carlos, aunque en San Carlos últimamente sí hay mucha criminalidad y ciertos eventos peligrosos, pues no se pueden comparar tampoco a los que hay en San José, además de que la urbanización, la cantidad de edificios y casas que hay en todo lo que es la periferia y el centro de San José, también hace que sea sumamente diferente a lo que es en San Carlos, porque en San Carlos, pues en realidad los edificios son de muy baja altura, la escala es muy baja, y está rodeado de casas, es más como un barrio grande. Yo tengo una pequeña pregunta por ahí, perdón. Uno de los mensajes que recibí fue que la gente lo que no le gustaba a San José era mucho esto de los olores, pero también me mencionaban como a los nicaragüenses. Entonces, no sé si por ahí también va este pensamiento xenofóbico, claramente. No sé si en San Carlos, por estar más cerca de la zona de Nicaragua, hay más contacto con nicaragüenses y si hay como también una ruptura más grande, como con eso, no sé. Bueno, es que al hablar de San Carlos se estaría estereotipando a todos los sancarleños, no es cierto. Eh, a- a- sí es verdad que si hay un contacto más grande, pues estamos más cerca de la frontera y es muy normal, igual que en todos, creo que en todos Costa Rica, ¿verdad? Pero a mi parecer creo que el trato hasta cierto punto sí puede ser cortado, o sea, puede ser muy marcado, porque sí se ve esa diferencia social entre qué trabajos, o sea, se ve muchísimo más marcado en qué trabajos normalmente los nicaragüenses empiezan a desarrollar en comparación tal vez a los costarricenses, y ya los costarricenses no queremos desarrollar los mismos trabajos más bajos, por ejemplo, recolección de frutos y demás, entonces sí se empieza a ver eso, pero no es tan fuerte. Ok, bueno, yo creo que la nota de Alajuela es otra completamente. Creo que viene del lado más de la mano del clima, porque Alajuela, como ya todos sabemos, es sumamente caliente y pues la gente tiende a bajar la velocidad con la que camina. De hecho, pues muchísimo, de hecho, o sea, Alajuela tiene cantidad de parques en cuestión de 200 metros pasas de un parque a otro, ¿verdad? Cosa que aquí en San José no pasa, tenés que caminar por lo menos 500, 600 metros. Y hay mucha apropiación de los espacios de ese tipo. Entonces, pero creo que es por eso, porque está haciendo un calor tan indecente, ¿verdad? Que, o sea, por más que usted quiera ir rápido, si usted va rápido, llega derretido a donde sea que vaya a ir. Entonces, pues sí, el feeling es muy calmado, la gente vive en los parques, hay muchísimas actividades culturales, música, la gente incluso baila en los parques cuando hay alguna marimba, ¿verdad? O incluso cuando el cinema hace presentaciones en el Parque Central, la gente se apunta. Últimamente también hay como mucha presencia de jóvenes. Los domingos, por ejemplo, a veces hay batallas de rap. Entonces, bueno, es una actividad que han estado surgiendo, digamos, alrededor de los espacios públicos bastante tuanis.
Eh, pero sí, o sea, creo que no es comparable, digamos, Alajuela con San José en ese sentido. Claro, San José tiene una avenida central que es como el corazón o la principal actividad que la gente va a realizar. Sin embargo, bueno, pues yo estaba hablando con varias gente que lo que me ha dicho es, pues yo tengo familia y vivimos en Heredia, pero a veces nos vamos el domingo a Alajuela y a estar sentados en el parque, a comernos un cono, ¿verdad? Un granizado. Entonces, pues el carácter es como más eh, recreativo en ese sentido. Eh, Sin embargo, pues sí, lamentablemente Alajuela padece el mismo problema en San José y ya a partir de ciertas horas la gente desaparece en la noche. Pero sí, digamos, el feeling es completamente diferente, o sea, no lo puedo ni comparar. Pero es interesante, digamos, analizarlo desde ese punto de vista, en qué está fallando la abuela en ese sentido. Tal vez le hace falta meterle un poquito más de combustible a esa actividad comercial, ¿verdad? Para ver si se enciende la cuestión en la noche. Y definitivamente no hay como actividades de ocio, llámese teatros, llámese cines o ese tipo en el centro, ¿verdad? Entonces la gente sale a buscarlo pues a centros comerciales que están en las periferias. Sí, eso es muy cierto. Eso de la activación cultural allá en Alajuela es bastante bajo. En el caso como comediante de stand-up, hacer un evento allá es casi imposible. Porque a veces hasta la misma municipalidad pide muchos permisos para poder hacer un simple evento cultural y es como, nada más quiero coger un micrófono y hablar en Bueno, público, no no puedo es creerlo, tan, digamos. no es tan así. Y bueno, con todo esto que ha mencionado, y otro que me pareció curioso también, porque uno de los comentarios que nos dijeron específicamente Andrés Ábalos, que él es de Alajuela, dice que le gustaría que en Alajuela las calles tuvieran, o sea, que no hubieran tantos huecos y no sean tan, ¿cómo decirlo? Como Irregulares, muchos ajá. desniveles. Yo las veces que he ido ahí, solo he ido a ese montón de parques que me encuentro y también se siente que es como muy ordenada por ese lado, pero no había notado que hay esa irregularidad, esos desniveles y estos huecos tampoco. Entonces, ¿qué tal es, bueno, ya que vive ahí, qué tan cierto es esto? Sí, no sé si será que la persona está hablando, indicó si era peatón o conductor, si es peatón, digamos. Ok. Sí, bueno, pues sí, digamos, es que la MUNI ha hecho una inversión, ha hecho varias inversiones, ¿verdad? Para tratar de peatonalizar un poco en la parte central, llámese alrededor del mercado y del parque central. eh, pero el material con que le hizo tal vez no fue muy adecuado, ¿verdad? Y estamos hablando de adoquines. Entonces, hay una inconsistencia de texturas a lo largo de todo el centro, porque te encontrás aceras que son de concreto, ya hacia las periferias, hacia los lados de calle ancha, donde la actividad es como más residencial, y hacia el centro te encontrás las lajas estas antiguas que están alrededor de los edificios viejos, que bueno, tienen un valor histórico patrimonial, entonces pues no las pueden retirar, y de retirarlas el proceso es tedioso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la par del Museo Juan Santamaría, bien te encontrás del lado oeste que hicieron un bulevar, una cerámica con colorcitos y demás, muy bonita. Al lado sur te encontrás adoquín, que tiene también la franja esta para la gente que tiene poca visibilidad, sí, discapacidad visual. eh, y hacia el lado oeste, entonces te encontrás estas lajas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué, qué se supone que es lo que está bien o qué está mal o cómo podría mejorar? Sí, creo que se ha intentado como que darle bien a todo el mundo también, pues porque también como peatón, y pues a veces tienes que bajarte a la acera, ¿verdad? Para cruzar la calle y no hay como una constancia al caminar en ese sentido. Pero sí, tal vez no es que sea como la calle como muy regular, sino que tal vez hay mucha cantidad de materiales y yo, digamos, entiendo y sí he percibido que no hay como una dirección clara o de qué decisión tomar respecto a eso o de cómo mejorar. Bueno, y cambiando un poco el tema y volviendo a esto, el tema de la inseguridad, eh, ¿qué tan inseguro en este caso sienten ustedes como mujeres, sobre todo con el tema de acoso, comparado, bueno, sus lugares de residencia, o sea, en Alajuela y en San Carlos, comparado a San José? Si es mucho el cambio.
Es que, por ejemplo, uno de los comentarios que nos hicieron, de las situaciones raras que les pasó, fue una muchacha que se llamaba Raquel, que ella se subía en un taxi que en San José. El taxista le pidió que le oliera que se podía olerle el pelo. Y obviamente se extrañó demasiado. Y después cuando se bajó le reclamó que por qué no se despide de él. Lo cual es bastante molesto, pero no sé qué tal lo ven Sí, ustedes. bueno, a mí, bueno, y últimamente, tal vez para contarles cómo está un proceso de tesis, ¿verdad? Me ha tocado estar en Alajuela día y noche. em, y no, ni una sola vez de estas veces que estaba allá, nadie se me acercaba a decirme nada. O sea, sí tuve una experiencia, pero fue una única. Hace como un año que estaba haciendo algo similar, práctica profesional, y sí, nada más me gritaron una cosa, pero no fue como que se me acercaron o que me lo susurraron en el oído. A veces yo paso aquí por la avenida central y un mae me pasa a la pura par y me dice algo cochino. Yo últimamente lo que hago es optar por ponerme audífonos y venir corriendo, ¿verdad? A la velocidad de la luz caminando, porque no me interesa que me digan nada. Pero sin embargo, si yo me quitara los audífonos, yo estoy segura que escucharía por lo menos tres cosas, porque es lo que yo antes escuchaba, o por lo menos al principio cuando empecé a venir a la U. Entonces, pues sí, creo que es muy, pues sí es bastante, digamos, el nivel de acoso sí es bastante heavy aquí en San José en ese aspecto. Sí, en Alajuela es un poco más calmado, pero no es como que sea tampoco el mejor. Ok, Es que, y en tu caso, Fer, perdón. es que creo que está más relacionada también al flujo de gente que hay en la ciudad, digamos. Por ejemplo, en San Carlos el flujo de gente, aunque para San Carlos es bastante, ciudad que sea, no puede ser comparado a todo el flujo de gente que pasa en San José, porque ya en San José vienen varias personas de diferentes provincias de la misma GAM y que transitan por ahí y son 4 provincias en una sola, ¿verdad? Ujú. De hecho, quería comentarles un datillo por ahí que vi. Se habla casi que el 60% de la población de Costa Rica está en la GAM. Entonces, sí es una gran cantidad de gente, de hecho. Pero es que hay que tener conciencia que la GAM son un montón de provincias, más unos sectores de otras, entonces, y la GAM es muy grande, es un sector bastante grande del país. Entonces, sí, tampoco se puede menospreciar la cantidad de gente que hay, que son zonas muy densas, entonces sí, es parte de lo que tomar en cuenta. Y digamos, a nivel de experiencia, sí le ha tocado como vivir algo así de acoso, todo esto en San José, digamos, o en... Pues sí, en San José es muy común, la verdad, y pasan muchos carros, en los carros les gritan a uno, o va usted en avenida con muchas personas y pues la gente se descara y le grita a uno, o se lo grita callado. Entonces, sí, en realidad es muy normal ese tipo de cosas, por lo menos en San José, en San Carlos. Pues sí se ven, porque hay de todo en En la viña, sí. pero no es tan normal, la verdad. Tal vez en el parque ciertas personas, pero y no es como algo como que usted vea muy normal o que pase demasiado. Curiosamente, ahora que venía camino a nuestro estudio, slash oficina del TEC, venía hablando con una amiga que está en Guapiles, me estaba contando que una vez en la calle le gritaron te amo. Mientras me está contando esta historia por audio, pasó un mae y empezó a pitarle. Y yo como, o sea, todo eso se demuestra todo el punto en un audio, o sea, sí, fue como qué irónico todo. Eh, no sé cómo decir. Ahora, bueno, yo quería exponerles un caso porque sabemos que existen esos problemas de acoso, pero si bien no sé si es un poco pretencioso desde mi punto de vista, ¿se puede tratar de solucionar eso desde el lado urbanista? ¿O es casi que imposible? Ujú. Pues sí, sí ha habido movimientos, digamos, grandes a nivel de diseño urbano, específicamente en España. En México creo que también se está dando. Muchísimas feministas se han tomado digamos, la molestia de ponerse a investigar razones y causas y tal vez cómo mejorarlo, ¿verdad? Varias de las razones que me acuerdo ahorita van relacionadas sí al diseño del espacio. Básicamente, específicamente en parques, uno de los estudios decía que sí, pues si la configuración del parque da para que haya muchos módulos donde haya gente sola, digamos, que no sean como grupos de medianos a grandes,
tienden a suceder este tipo de acosos, ¿verdad? Porque la gente se siente como tal vez en dominio del espacio y ojalá esté como cubierto, que haya alguna vegetación o alguna pared o algún elemento que tape. Entonces, pues la persona va a sentirse dueña del espacio y va a llegar a molestar a las otras Se personas. descara al Se suave. descara así, dice, bueno, aquí nadie me ve, tuanis, me voy a soltar, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, creo que también tiene que ver mucho la velocidad a la que la gente circula, ¿verdad? Porque pues cuando usted va caminando despacio, tal vez es menos la cantidad de gente que te va a gritar cosas, porque usted se puede volver en ese momento y reventarle, ¿verdad? Unas cuantas palabras en respuesta, reventarle la madre. En cambio, si usted va rápido, y normalmente pasa que son las mujeres que van caminando a una velocidad media rápida las que les gritan cosas, ¿verdad? Porque dice, ve que la madre va apurada y que tampoco tal vez no se va a devolver, ¿verdad? Entonces los maes como que tantean. Ok. Chiquillos, yo quería exponerles un caso que pasa en mi barrio y supongo que pasará en muchos lugares, tiende a ser muy normal. Que mi barrio no es que está súper peligroso, pero de ahí, chepe, ¿verdad? Y parte de eso siento yo que la gente se llena un poco de temor y todo, y a veces sean soluciones que atienden como a esos temores. Entonces, por ejemplo, en mi barrio lo que está pasando es que ahora se les ocurrió construir una malla que cubra todo el barrio, que lo cerque, y entonces solo la gente de ciertos lugares va a poder entrar. O sea, obviamente vías alternas, pero restringe bastante. Hay una placita con un parque y todo eso. Y esta malla, yo siento que viene a un poco a decir, maes, no dejemos que nadie entre, la gente afuera es la mala, y nosotros, ya nos vamos a preocupar más. Siento que falta un poco más de unión, de comunión entre vecinos y proponer actividades, qué sé yo, talleres nocturnos, muestras de cine en la noche, algo así. Mi pregunta es cómo, o sea, ¿qué puede hacer uno o una comunidad? ¿Cómo le puede llegar esa información de que no solamente una malla es una de las vías? Hay más cosas que se pueden hacer, tal vez. Bueno, es que a nivel ya, digamos, técnico de investigación, sí hay muchos estudios que han arrojado resultados que dicen que la malla no es una respuesta, que acercarse nunca es el problema, porque al final de cuentas te pones a pensar y bien tenés a la par viviendo un delincuente y vos ni cuenta te das, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hace que haya una cerca o no? Sin embargo, sí hay bastante teoría en este sentido, escrita sobre cómo la actividad debería ser la que solucione este tipo de problemas y no los objetos físicos. Claro, en este sentido los objetos se ve como un primer paso, ¿verdad? A veces, como para incentivar que la gente se apropie de los espacios o realice ciertas actividades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que vos llegues a un planche que no hay nada, que tal vez hay unas banquitas, ¿verdad? Un espacio y vos te empiezas a apropiar. Pero, pues creo que sí, bueno, por lo menos aquí a nivel de país, creo que tal vez la Muni de Curry sea un buen ejemplo para usar, digamos, que ha estado pues metiéndole muchas ganas, ¿verdad? Esos proyectos de activación o de mejoramiento de los barrios en ese sentido. Em, y pues la misma Muni de San José, ¿verdad? Con estas actividades como el Art City Tour o el Transitarte y demás, ¿verdad? Que son actividades que empiezan a darle otro carácter al espacio, inclusive de noche, ¿verdad? Tal vez incluso Barrio Escalante, que no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque tiene muchos elementos en contra, pero por lo menos te aseguras de que hay actividad, que hay gente ahí, ¿verdad? Y que el espacio está vivo, no simplemente es un lugar abandonado y te da miedo pasar porque no hay nadie. De hecho, esa es como mi principal preocupación con esta malla que están poniendo, porque además, bueno, yo principalmente no me gusta, pero tampoco es como que me he metido a ayudar directamente. Ahorita sí quiero como generar algún tipo de propuesta. Y lo que me preocupa mucho es ver rótulos que ponen por el barrio donde sale la malla dibujada y unas manos entrelazándose. Entonces esto me recuerda a mí mucho de Trump en Estados Unidos con su muro. Pone un muro para evitar que la gente entre. Y eso es como aislarse de un problema que tenemos en todo el país. Que haya una malla no te hace más seguro el lugar, tal vez un poquito, pero por fuera hay el mismo riesgo de que te asalten o te maten o cualquier cosa. Por fuera y por dentro, ¿verdad? Caemos en lo mismo de los condominios cerrados, ¿verdad? Con estos grandes barreras hacia el exterior que lo único que hacen es, como usted dijo, aislar
toda la gente que está dentro, de la gente que está afuera, y deja de haber una convivencia también. Y hasta cierto punto, pues genera que las personas de afuera digan, esos están adentro, se quieren aislar, creen que son mejores que yo, entonces yo voy a ir a hacerles daño, simplemente porque ellos creen que son mejores que yo. Entonces, también eso puede generar hasta cierto punto, más que una solución, al final es como una píldora para aliviar el dolor, pero al final eso no está solucionando absolutamente nada. Hay muchas cosas que se pueden hacer que van más allá de una malla y realmente no se están tomando en cuenta. Por ejemplo, la iluminación. Estoy segura que ese espacio no tiene nada de iluminación, que optaron por la malla, por unas cámaras, y ya es lo único que tiene, pero también hay que ver que, hay que empezar a ver que tiene que haber más movimiento. Creo que algo que sí estamos muy errados, por ejemplo, en las construcciones de las ciudades y de los barrios en general, es que son barrios, son solo residenciales. Entonces, no hay comercios, no hay nada, y todo, más bien los comercios se ven como en un punto específico. Al final se zonifica tanto la ciudad que empieza a generar que los barrios sean muy solos porque ya todo el mundo se va a dormir, entonces ya no hay nadie, no hay actividad, no hay nada. También la gente hasta cierto punto, pues, hasta cierto punto se vuelven muy vagos también porque como comunidad no se preparan, no hacen actividades, no quieren relacionarse con la gente, y eso vamos a lo mismo de esta individualidad de las personas, de que usted no quiere saber nada de nadie, no le importa nada fuera de mi casa. Entonces, eso también genera un gran problema y las mallas van a generar más esa individualidad que en realidad no está ayudando ni a la sociedad ni al barrio. Sí, exacto. Yo recuerdo hubo un tiempo que yo vivía en San Sebastián, que se supone, no es tan pero se supone que es un lugar peligroso, ¿verdad? Yo no lo sentía así, pero sí recuerdo muy bien que mi mamá me decía esto de que no saliera a la casa, que después de cierta hora no podía salir. Al fin y al cabo lo llevaba uno a encerrarse, ir ahí. Igual, se pierde como toda esta convivencia. Eh, ¿Creen que cómo decirlo? Esta encerrarse, todo eso, ¿verdad? Que no es, bueno, al menos de mi parte siento yo que no es como la mejor solución porque es nada más como diría, básicamente no salir de la casa es la malla de paz, básicamente. Es agarrar la ropa sucia y meterla debajo de la cama nada más. Eh, sí recuerdo muy bien que se intentaban hacer muchas actividades como para unir a la comunidad, pero al mismo tiempo las actividades que se hacían eran basadas en una religión, porque había una iglesia bautista, creo que es. Entonces, como que invitaba a la comunidad, pero no toda la comunidad practicaba esa religión, entonces no toda la comunidad iba. Entonces creaba de nuevo esta segmentación de que solo los que creían en esa religión iban a las actividades de ahí. Después los templos católicos, como, no, eso no, yo no me junto con ellos. Y bueno, pasan todas estas segmentaciones sociales, ustedes, en este caso por el tema de la religión, que a la larga también, ¿cómo decirlo? Baja la calidad de convivencia entre las mismas personas del barrio. Y genera más inseguridad. Sí. Bueno, por lo menos yo un caso que recuerdo mucho, porque ayer lo habíamos analizado, era el caso de Granadilla. En Granadilla, pues, en el lugar donde estábamos, había cerca bueno, había mucha inseguridad social por drogas y robos y demás. Un asentamiento. Un asentamiento, esa es la Ay, palabra, perdón. ¿Cómo Gracias. fue que dijo usted antes? Políticamente correcto. Gracias. Uy, Esto está buscando o sea, la- un búnker se dice asentamiento. Asentamiento informal. Ah, Un ok. búnker no es No, un eso- Ah, ok, no, ok. Qué el búnker es elegancia, otra qué cosa. elegancia. Asentamiento Chile. informal, entiéndase precario. Precario. Ah, ok. Esa es la, sí, Ok, perdona. no quería decir esa palabra. pero está bien. Entonces esto generaba cierta inseguridad. El problema es que en Granadilla todos tenían esa idea de encerrarse en sus casas y demás. Y empezó a haber como bueno, la asociación empezó a moverse y generó algo que se llamaba la Casa del Pueblo. Entonces la Casa del Pueblo era como un lugar donde hacían capacitaciones, donde ayudaban a los muchachos que tenían problemas en la escuela, donde llegaban a hacer un montón de cursos. Entonces la gente se reunía y empezaba a conocer de la misma gente, entonces empezaba a haber actividades. Ellos generaban más actividades junto a la Municipalidad de Curry, también se empezaban a aliar a hacer ciertas cosas, entonces empezaba a unir más la comunidad, aunque sí habían problemas sociales, por lo menos las personas empezaban a comprender
que en realidad tenían que estar atentos a lo que estaban pasando afuera en lugar de estar encerrados en su propio mundo y aislarse, que es un problema. Bueno, y otra cosa es que, pues, al haber una actividad o alguna capacitación o alguna cosa que a uno le llame la atención, pues uno decide dejar la casa, ¿verdad? Porque si no hay nada que yo tenga para hacer más afuera de mi portón, pues yo tampoco voy a salir, me voy a quedar adentro viendo tele o Netflix o lo que sea, o discutiendo con la pareja, digamos, pero, pues si ves, qué sé yo, que hay alguna temática que te interesa, qué sé yo, clases de música o cualquier cosa y te interesa, ojalá sea un precio súper accesible como lo está manejando la MUNI, bueno, en ese caso La específico casa del de pueblo. Granadilla, pues la gente sí se va a animar a salir, ¿verdad? Y es en ese momento que va a empezar a conocer a sus vecinos, porque si no hay este punto de encuentro, ¿en qué momento yo le voy a hablar, a empezar a hablar el vecino de a la par, ¿verdad? No es como que yo salga de la casa y vea al mae y le diga que pura vida, mae, cómo amaneció hoy, ¿verdad? No es Ajá. algo que sea, uno lo ignora, incluso agarra el mismo bus y no le dice nada. Así es como funciona, pero sí, son estos, digamos, el espacio debería nacer de una actividad, sería como en ese caso una formalización de una actividad, ¿verdad? Entonces, si una comunidad de pronto, pues tiene muchos chiquitos en ese momento y hacen digamos, los llevan a un parque, de pronto alguien se empieza a mover y decide conseguir mobiliario para los carajillos, ¿verdad? Para que jueguen ahí y demás. Entonces, como que se da esa oficialización del espacio que refuerza el sentimiento de seguridad y de apropiación de la gente. Sí, más que todo si la iniciativa viene de la comunidad. Entonces, a veces no funciona mucho cuando la municipalidad llega y pone, por eso, por ejemplo, un playground o empieza a poner actividades, pero realmente la gente no se siente identificada con esas actividades, entonces no va. También algo que sí refuerzo de lo que hacía la Casa del Pueblo es que ayudaba a generar, bueno, a mejorar la economía de estas personas que tal vez estaban en un caso de precariedad, ¿verdad? Entonces, al generarle cursos o capacitaciones, pues ya usted tenía herramientas para poder ser emprendedor, cosas que no tenían, por ejemplo, con una educación, que tal vez no tenían una educación muy alta, entonces ya se la empezaban a jugar con ese tipo de capacitaciones. Entonces, eso ayuda mucho, no solo a vincular, sino a mejorar la comunidad. Tengo aquí como una pregunta también con respecto a esto, ya que mencionan municipalidades, como la fuerza que tienen para hacer cosas también ellos que apoyen a las comunidades. Me parece interesante el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, lo que ha estado trabajando, digamos, al respecto con Montes de Oca, con San Pedro. Hay un proyecto muy interesante para la calle La Amargura. No sé si ustedes lo conocen, de fijo sí, ni idea. Que digamos, la propuesta Soler es como un reordenamiento vial, la creación de un bulevar, una casa cultural y una agenda de actividades que diversifiquen la oferta de la zona, que actualmente es exclusiva de bares, restaurantes, servicios relacionados con universidades, librerías y centros de fotocopiado. Entonces, la intención de este MA es como diversificar bastante lo que hay ahí, o propagarlo más En mi todavía. caso yo no lo veo mal. O sea, yo siempre he pensado que la calle de la Amargura debería pasar más de ser una calle o sea, de solo bares a un centro gastronómico y de amenidades, porque creo que muchas personas llegan ahí como a dispersarse de sus cargas del día a día y pues a veces los bares que hay no se prestan para. ¿Y por qué no prestar un servicio a la comunidad como por ejemplo una casa cultural que podría ayudar no solo a un solo tipo de población, a un tipo de usuario, sino empieza a diversificar más, a ampliar esa gama de usuarios y pues va a haber más vida o sea, va a aumentar la temporalidad del lugar y por ende va a mejorar la inseguridad, bueno, la seguridad que hay en este. Sí, yo lo veo como una buena propuesta, depende cómo se haga. Digo. Sí, bueno, y es esto, digamos, tal vez hay una actividad única al principio que puede hacer que empiece a atraer a la gente, pero cómo empezás a mejorar el espacio a partir de eso. Por ejemplo, es muy interesante, ¿verdad? En mi casa, en donde vivo, es una zona de igual residencial. Abrieron un chino, un famoso chino, ¿verdad? Y el MA empezó a cerrar tarde, tipo 9:30 de la noche. Pero ahora, digamos, cuando yo llego del bus, ¿verdad? Realmente tarde, no me da susto bajarme cerca de mi casa, porque ahí está el MAE, que está en una esquina por dicha, y hay luz, ¿verdad? Y hay gente siempre, y carros van y carros vienen a comprar cosas. Entonces, puña, yo digo, ya se está generando esta actividad y hay un parque diagonal
¿qué empezaría a pasar si empezamos a poner iluminación en ese parque? O sea, la gente va a empezar a llegar ahí de manera más normal y tal vez a usar el espacio, ¿verdad? Que no se usa porque parece inseguro. Pero sí es una actividad, digamos, pues hay que aprovecharla, la que está. Tampoco vamos a negar Sí. que sí, es una actividad comercial fuertísima la que hay ahí en la calle de la Amargura. Pero sí considero, o sea, es una oportunidad que hay que aprovechar, es lo que me refiero, sí. Sí, sobre todo, bueno, porque se dice que San Pedro es el distrito con más incidencia delictiva de toda Bueno, la... uno de los más. Ajá. Sí, y bueno, creo que se ve reflejado. Una vez me pasó, estaba en la calle y yo igual como, ay, no, en la calle no pasa nada. La gente que dice que es broma, no sé qué, yo estoy ya ahí todo feliz comiéndome una pizza en un restaurante que tiene que ver con un monstruo que no nos patrocina. Y se fue la luz y hay unas balaceras y yo, ah, sí, creo que acabo de mentirle a mi abuela y lo hice de lo que naturalmente había que hacer. Me terminé la pizza, obviamente, no voy a dejarla de media. Y después pedimos un servicio de transporte privado de color negro. Y ya nos fuimos, ajá, y nos fuimos a la casa, esos transportes ilegales. Eh, pero sí, no, todo eso, lo que proponía es como hasta, este proyecto también nos proponía hasta una escuela de música. También me parece muy, y bueno, más iluminación, porque sí, ahí sí siento que es muy, muy oscuro, sobre todo por la vía del tren, que uno Y pasa hay por muchos ahí. recovecos también. Recovecos, ¿qué significa esa palabra? Como, Ilústrenos. como, ¿cómo explicarlo? Como huecos de los mismos edificios, Ajá. que generan los mismos edificios que se vuelven peligrosos porque la gente se puede esconder ahí, digamos. Ok. Lugares para ir a orinar. Qué bonito cuando Y traducen. cuando usted se da cuenta, usted no vio lo que había en ese pequeño hueco y le sale un hermoso asaltante. Ay, qué verga. Entonces, Aquí el este hecho de que haya- Pokémon. Sí. Sí. Esa es exactamente la sorpresa que usted se lleva. Sí, sí. Eh, Genera muchos problemas. Recientemente he visto mucho que también se están construyendo estas torres de apartamentos, que si bien es cierto, bueno, en mi caso yo las veo muy bonitas, pero al mismo tiempo privan de todo este espacio de comunidad, porque es nada más un edificio alto con gente guardada adentro. ¿Cuál es su opinión con respecto a estas nuevas implementaciones que se supone que están de moda ahora? Es que dependería del edificio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente se guarda en los apartamentos de la misma forma que se guarda en la casa detrás de un portón. Entonces, de ahí ya vendría siendo una cuestión más de diseño, ¿verdad? Qué tanta oportunidad hay para que la gente que no vive dentro del edificio tal vez entre a ciertas zonas, ¿verdad? O cómo son los espacios de convivencia, si hay espacios de convivencia o no dentro del edificio para los mismos vecinos, ¿verdad? Porque entonces vos vas, quizá tiene una terraza tuanis, ¿verdad? Y vos te dejas llegar ahí, pues no sé, para perder el tiempo, para ver la gente pasar o ver los carros pasar o lo que sea y conoces tus vecinos. Pero si no hay de esto y tampoco hay una interacción con la comunidad en ese sentido, pues el edificio no, o sea, nada más vendría a ser como un objeto bien imponente porque la gente va a estar, en sentido práctico, la gente va a estar guardada exactamente de la misma forma. Entonces, creo que también, tal vez el enfoque que se dé al uso del espacio es lo que tiene que cambiar, porque a nivel residencial, como decía Fernanda, estas zonas monofuncionales de solo vivienda, pues no están aportando nada. Hay que diversificar un poco la actividad. Y si el edificio no te va a ofrecer, por ejemplo, qué sé yo, una pulpería o alguna cosa con la que vos vas a bajar o una farmacia, porque a veces ocupas comprar alguna cosilla de emergencia, Sí, eso estaba pensando yo, el pues la uso mixto. gente, ajá, la gente no va a bajar y no va a salir de su apartamento, ¿verdad? Y hasta ese tipo de actividades comerciales que al final todo es plata, ¿verdad? Están aportándole a la comunidad una actividad que no tenía, están aportándole a los usuarios del edificio de apartamentos también, ¿verdad? No es como actividades exclusivas para los de adentro y para los de afuera. Yo creo que la idea tampoco es empezar a encerrarse de nuevo, pero ahora para arriba. Claro. Es que a mí tal vez un poco de lo que me preocupa con estas torres es que de cierta forma se está diciendo quién queremos que viva en esta zona. Porque esas torres no son para clase media, no son para clase baja, claramente. Esas torres son para una clase bastante alta. Sí, que le venden a uno como clase media, porque esa es la venta que ellos tienen, para al ver los requisitos para poder ingresar en esas torres, pues claramente son de clase alta. Pero eso no es algo que se puede caracterizar o estereotipar a estas torres. Las torres altas de apartamentos son para clase alta,
Creo que eso va a depender mucho del diseñador y también del enfoque de la persona que está negociando el edificio. Porque si al final yo trato de que todos los acabados y todo el trabajo de cada apartamento y demás sea para una clase media, pues sí se puede prestar para tal. El problema es que ahorita está enfocado a una clase alta. Entonces, pues el problema más fuerte empieza a ser que las personas que ya viven en ciertos lugares, que normalmente no tienen tanto dinero, que normalmente son jóvenes, empiecen a ver que realmente esos edificios son inaccesibles para ellos y lo empiezan a caracterizar o estereotipar como un edificio en el que yo nunca voy a vivir. Digamos, como se estereotipa Escalante, tal vez un toque con zona pipi, ¿verdad? Todo artesanal, no sé qué. Siento que es parte producto de eso mismo, de que llega solo una gente de cierto tipo y al resto se les empieza a aislar y la gente se... De ahí hay un resentimiento, claramente. Yo les quería preguntar también, ya hablamos un poco de esas soluciones alternativas, pero digamos, más bien como a largo plazo, si lo que se está haciendo ahorita, como la ciclovía, que yo la siento como que está ahí muriendo lentamente, ¿verdad? O sea, ¿qué otras alternativas? Porque mi papá también me decía mucho cuando yo le comentaba que esa malla no era la opción y todo eso. Le decía, iluminación, no sé qué. Me decía, sí, poner lucecitas ya hace demasiado. Entonces me vacilaba con eso. Pero siento yo como que, por ejemplo, algo que se ha venido haciendo, y yo no sé hasta qué punto, ayuda bastante, es este proyecto de Tu Lienzo. De Tu Lienzo, ajá, donde agarran un edificio, tal vez una fachada, una pared, y la pintan. Entonces, ¿qué tanta incidencia tiene eso también como en un lugar? Es que eso lo que mejora es la percepción que usted tiene del espacio. Entonces, al usted ver todas esas cosas, estos edificios que empiezan a tener esas grandes pinturas, esos grandes murales, empiezan a dejar de ver a San José como ese lugar sucio, lleno de contaminación, donde a usted lo asaltan por un lugar un poco más vivo y que no solo ayuda a mejorar la percepción de los transeúntes de toda la gama, sino que también a la hora de venir turistas empiezan a traerlo, o sea, a ver San José como un lugar nuevo, como un lugar de más cultura, de más arte, y también las personas empiezan a darse cuenta de eso, que hasta cierto punto, pues muchos piensan que San José es simplemente como para ir a comprar ciertas cosas, pero las actividades que pasan en San José son muchas y empiezan a ser muy en poco tiempo, ¿me entienden? Como muy seguidas. Entonces, invitan a muchas personas a venir y tal vez otras no saben eso. Entonces empiezan a volver el centro de San José como un punto de cultura y arte, que es más o menos la idea que se quiere empezar a transmitir a través de la ciudad. Ahora siguiendo con este otro tema que me parece muy bonito, el de la movilidad urbana. Recientemente en este gobierno, algo que pasó que me dio mucha risa por lo irónico que fue cuando pusieron las barras, sí, las guías, sí, las agujas del tren para evitar que la gente choque con el tren. Lo inauguraron, no sé, 8 de la mañana y a la mediodía ya habían chocado con una aguja del tren, lo cual fue como, come on. Mariendo premios por ahora. Sí. Y siento que, bueno, después estuve leyendo que tal vez el gobierno no investigó correctamente porque este modelo de las agujas ya se había implementado en otros países y se demostró que fracasó. Y llega el gobierno y dice, bueno, ¿por qué sí en otros países fracasó? Aquí no, fijo, no. Y pasa exactamente lo que en los demás países pasó, que fue que la gente empezó a chocar con las agujas y no sirvió para nada, solo fue un gasto de dinero. Una de las seguidoras también nos comentaba que le gustaría muchísimo que en San José hubiera un metro que conectara los diferentes lugares. Es, sí, siento que se ha discutido mucho, sobre todo ahora con este actual gobierno. ¿Es viable eso? Un metro subterráneo. A mi parecer no es viable por el hecho que se tiene que empezar a hacer un Desbaratar, hueco, desde hacer un poco de vicios que desbaratar pueden San José. caer hasta en los cimientos de otros, o en las partes subterráneas de algunos edificios que tienen ciertas, y al final se vuelve muy complejo, un trabajo muy arduo para un metro. Y en lugar de aprovechar tal vez el tren que ya existe y mejorarlo y generar vías nuevas. Entonces no sé realmente si es válido ponerse a excavar un hueco sin siquiera valorar tal vez lo que ya se tiene y mejorarlo, porque el problema es que se deja de lado
que existe el tren y las posibilidades que tal vez tenga el tren de conectar otros lugares por ir a hacer algo nuevo. Es como dejar algo a medias y no, voy a, no sé, como, no, la verdad es que quiero comer pescado, pero estoy comiendo pollo, bajarlo así, voy a ir a cocinar pescado. O sea, no tiene mucho sentido. Todas mis analogías con comida casual. La gordura. En fin, para mí, a mi parecer, como el Fernando Barahona picado, no tiene mucho sentido el metro. Pero ahí, no sé. Sí, es que tal vez, como dice Fernanda, a nivel técnico es todo un reto, ¿verdad? Claro, tenés que ponerte a ver y a comparar el tipo de ciudades en las que se han hecho metros. Y bueno, pues aquí en Costa Rica el ancho de las aceras no son de 6 carriles, ¿verdad? Entonces eso es otra cuestión. O sea, ya eso significa todo un análisis técnico que hay que hacer antes de empezar a cavar un hueco, ¿verdad? Al final de cuentas... Perdón, y todo el colapso vial que eso va a ocasionar. Mae, ustedes no se imaginan, yo me gasté 5 rojos un día estos para llegar a la U. Iba de mi casa hasta Ciencias Sociales. Hay una presa, hay unas garantías, mae, yo no. Perdón, continúa. Es que la respuesta, y bueno, para seguir tal vez con la idea de Mario, la respuesta tampoco es el carro, ¿verdad? Y tal vez por eso es que un tren eléctrico o un metro suena tan llamativo. Claro, hay otras maneras de moverse, también está la bicicleta, o no sé, hay más que van en patineta inclusive. Pero a distancias más cortas. Exacto, o sea, todo es cuestión de a dónde usted se quiere mover, al final de cuentas. O sea, ¿cuál es la densidad de gente que viene? Por ejemplo, yo estoy sumamente segura que, bueno, no lo voy a poner como que estoy sumamente segura, vamos a basarnos en hechos. Hay una sobresaturación de líneas de buses que vienen del área de Desamparados de San José y que ya se sabe y se sabe desde hace años que está saturando el sector sur de aquí del centro. Entonces, pues, ¿por qué mejor, digo yo, no sé, tal vez mover la gente de otra manera, pues, puesto que es mucha, en un servicio más rápido y que no tiene interrupciones a la hora de moverse, ¿verdad? Como es un tren, porque tiene vía exclusiva y no va a venir otro tren a hacerle presa o a ponerse enfrente. Entonces, bueno, pues sí, o sea, esta cuestión de los desplazamientos, tal vez a nivel interno sería interesante no un metro, sino una cuestión más local, como un tranvía, así como se ve, qué sé yo, vamos a ponernos muy primermundistas, como en una ciudad como San Francisco, ¿verdad? Acuérdense que en San José había un tranvía. En San José había un tranvía, ¿verdad? Entonces ya tal vez estás en la sabana y te quieres venir aquí para el centro, pues sí sería sumamente conveniente un tranvía, ¿verdad? Sí, hay que trolear. Exacto, Uy, sí, es kilómetro sí, y medio. Por favor, casi un tranvía, dos. por favor. Exacto. Charlie, no, ¿quién? Ah, bueno, viene alcalde nuevo también, por Ajá, cierto. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que es esa, digamos, todo esto, esta cuestión de la movilidad va a depender mucho del tipo de desplazamiento que vayas a hacer y también de la actividad que vas a realizar a donde llegues, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que te vengas en bicicleta pero venís a la U, o que te vengas en bicicleta y pero vas a terminar el trabajo, vas a tener que tener tal vez traerte ropa, ¿verdad?, o alguna cosa así que pues te va a cambiar un poco el peso del bolso. Entonces, pues sí es diferente. Y hay alternativas muchas y muy diferentes, pero aquí o sea, en Costa Rica ahorita solamente se está trabajando tal vez un poco más en el reordenamiento vial, trabajando también un poco esta cuestión de las líneas de buses con las interlíneas y demás. Y Los últimamente carriles exclusivos. los carriles exclusivos y últimamente sí esa cuestión de las ciclovías, pero pues todo es un proceso, ¿verdad? Hay que darle un chance a que la gente empiece a apropiarse de estas oportunidades. Sí, Igual, claro, perdón. acuérdense que a nadie le gusta, bueno, ahorita todos estamos muy acostumbrados al carro, entonces va a haber un proceso de adaptación en el que nadie va a querer una ciclovía en su gran vía de carros, nadie va a querer una ciclovía que pase enfrente de su casa porque le obstruye el parqueo, nadie va a querer ciertas cosas que al final, después de ese proceso de adaptación, todo el mundo va a querer andar en ellas porque va a ser muchísimo más rápido moverse por estas vías que irse a mover por carro. Una cosa también, bueno, Cristian, contexto también para que entiendan por qué dijo esto. Este estudiante de diseño dice que le gustaría que hubiera más user experience en San José. Sería muy chida con todo esto de la infraestructura y la movilidad. Ojalá que hicieran, por ejemplo, aplicaciones que se pudieran. Tengo entendido que creo que es en Dinamarca, que hay una aplicación que básicamente le dice qué bus coger, a qué hora coger, y todo es gratis, y usted se siente que está haciendo como un juego. Entonces está la aplicación como, uy, tengo que correr porque tengo que caminar esos
200 metros para agarrar este otro bus y esta vez que me baja este bus, que la aplicación me va a indicar cuándo tengo que tocar el timbre y dónde bajarme, después hasta dónde caminar, entonces todo se vuelve como más divertido y entonces la gente se promueve más que la gente utilice estos servicios públicos también. Que, Y lo vuelve más fácil. Sería muy exitoso, ¿verdad? Por ejemplo, Waze, lo que se usa acá, madre. sí, es como un Waze para peatones. El problema es que ahorita, por ejemplo, lo que son buses, líneas de buses, tienden a ser muy complicado controlarlas y implementar ciertas cosas. Hasta los mismos horarios tienden a ser muy complicados porque son, o sea, varían mucho, son pésimos los Y horarios. es que el caos vial es impredecible Exacto. también. Entonces, pues eso genera muy difícil tal vez esas aplicaciones. Tal vez antes de pensar en una aplicación como esa, sí habría que pensar en cómo trabajar muchísimo mejor la movilidad para que el bus, el tren, la ciclovía, lo que sea la vía, la mejor opción para cualquier persona, ya sea una persona de dinero o una persona que no tenga nada de dinero, y el carro sea la menor de todas estas opciones en la que yo vaya a optar por moverme. Vea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en San Pedro, lo cual es muy curioso. Yo siempre me voy en bus, pues soy una limpia. Entonces, bueno, yo sí me he dado cuenta del cambio que hay con esto del carril exclusivo. Yo me acuerdo que, es más, el año pasado, yo a veces duraba como 2 horas cuando, Popeyes decidía tener alguna oferta en Curridabat. Entonces, era terrible todo esto porque todo el mundo quería usar carro, más las presas que se hacían por Popeyes, más los buses que no se movían. Entonces, al final duraba demasiado llegando de mi casa. Entonces, habían otras opciones que eran mejor y que eran más cómodas, por lo menos, que iban muy referenciadas a lo que es el carro. Pero ahora con el carril exclusivo, se ha vuelto muchísimo más rápido, aunque es muy corto el tracto donde se hace el carril exclusivo, sí ha mejorado mucho el tiempo que yo duro de San José a mi casa, puesto que ya después de la rotonda, ya todo se vuelve muchísimo más rápido. Los buses, hasta los mismos choferes, yo conversando con choferes, me decían que ellos ya no pueden esperar, o sea, ya no pueden estar tanto tiempo en las paradas de San Pedro, en el parque de San Pedro, porque había muchos choferes que eran unos lagartos, se quedaban ahí como 15, 20 minutos esperando que todos los que transeúntes se montaran al bus. Entonces, usted perdía mucho tiempo esperando en esas paradas. A la hora de ver un carril exclusivo, les obligan a recoger e irse, porque todos los buses van parando ahí. Entonces hace que sea muchísimo más fluido el tránsito, no solo de los buses, que se atrasaba mucho antes, sino que empieza a dificultar y a evidenciar que el carro no es la única opción, que el bus es muchísimo más viable y que al final, en estas horas donde hay carril exclusivo, los carros son inservibles porque se quedan pegados en la presa y peor que cualquier otro medio de movilidad. Hay una idea súper comunista, digo yo, en esta vara del urbanismo, es el urbanismo táctico. De fijo lo han escuchado. Sí, sí, claro. Y me gustó una frase que encontré por ahí. Bueno, es un comentario, decía, todos formamos parte del cambio, apropiamos nuestro destino. Entonces, o sea, todo esto al final concluye en que es la gente la que puede realizar todos estos tipos de cambios. Si a la gente no le gusta algo, posiblemente no lo vaya a utilizar. Con la ciclovía, pues claro, tiene que haber un proceso. Pero al final me importa mucho como que en las comunidades pasen cosas que unan a la gente, ¿verdad? Entonces, no sé si nos pueden hablar un poquito de urbanismo táctico, si ustedes lo han llegado a estudiar o que han podido ver también, digamos. Bueno, normalmente, tal vez para explicar un poco el proceso del urbanismo táctico, ¿verdad? Hay una comunidad o una unión de vecinos en ese sentido que tiene alguna problemática o alguna necesidad y por X o Y razón, porque no hay fondos, porque la municipalidad no les da pelota, bueno, no llamemos municipalidad, alcaldía o lo que sea, porque esto, digamos, viene importado en un contexto Sí. internacional. Entonces, bueno, la cuestión es que no se puede hacer, no se puede dar como una intervención oficial. Entonces la gente, o inclusive por las mismas políticas, porque no se puede hacer, porque la zonificación en la zona no lo permite o lo que sea,
la gente se empieza a apropiar del espacio mediante intervenciones físicas. Normalmente la escala es de tipo mobiliario y pues con muy buenos resultados. Tal vez un ejemplo más práctico que uno puede implementar o que puede ser implementado en todos lados es esta cuestión de los parklets, que es básicamente te apropias de un espacio de parqueo o de dos espacios de parqueo, de la cantidad que ocupes, le quitas el espacio de aparcamiento a alguien y te vale, ¿verdad? Porque mae, pones unas banquitas, unas sillas o lo que sea y te encanta ese espacio y ojalá esté así haciendo un veranazo y pegando un vientito frío de diciembre. Mae, vos salís, te sentás en la calle con unos compas y empezás a hablar y la gente empieza a llegar y a sacar las sillas y entonces, ¿verdad? De esta forma es que se va haciendo el urbanismo táctico. Claro, no solamente para ir a sentarse y hablar, ¿verdad? Hay gente que ha hecho parques para niños, por ejemplo, inclusive, pues, qué sé yo, como centros comunales o este tipo de, ya como una edificación, tal vez un uso un poco más grande. Eh, pero la idea, esta cuestión de táctico, la idea es empezar con una intervención puntual y crece, ¿verdad? Como un cáncer, un Pero cáncer de la buena benigno, manera, un sí. cáncer Ajá. bueno, ¿verdad? O tal vez se esparce como un virus mejor. Ajá. Sigue siendo malo. Sigue siendo malo, pero sí, la idea es que empiece a crecer a partir de eso y muchas veces, bueno, si no me equivoco, la oficina de Yangel en Estados Unidos, si no me equivoco, también en Nueva York, empezó, digamos, a manera de probar si un espacio público iba a servir o no, empezó a poner sillas en una intersección, digamos, como en un triángulo, ¿verdad? Que está en medio de unas calles y demás, para ver si la gente llegaba ahí a sentarse o qué. Y efectivamente funcionó y hoy por hoy esa zona está peatonalizada. Entonces ya no es solamente unas sillas de esas plásticas que quitas y pones, ¿verdad? Sino también allá hay una cuestión de trabajo de textura de piso, mobiliario, iluminación, vegetación, etcétera. Pero sí esa es la idea del urbanismo táctico, digamos, y la idea es que crezca de esa manera, de modo que usted o uno tal vez como diseñador no empiece a batear de qué podría funcionar o qué no podría funcionar, porque ya usted lo intentó antes. De una menor escala, pero ya lo Exacto, intentó. ajá. Entonces, por ahí va la idea. Porque es importante porque la gente, pues, eso mismo, empieza a ser parte de ese cambio que hay en el espacio. Porque usted empieza a sacar las sillas que son suyas, no solamente usa las del vecino, ¿verdad? O vos empezás a llevar plantas o alguna señora de matas, ¿verdad? Le empieza a adornar el espacio con matitas. Las suculentitas por ahí. Exacto, sí, unas suculentitas divinas, y bueno, ya el espacio se empieza a hacer más ameno, ¿verdad? Entonces, pues al final de cuentas son sus chunches. Entonces usted siente ya que sus chunches son suyos, porque son suyos, y usted empieza a vivir el espacio con sus chunches y pues ya la apropiación está. Sí, es como esa idea de que usted cuida su casa. Ajá. Entonces, al usted ver ese parque o ese espacio como parte de su casa, entonces usted lo va a empezar a cuidar. Y al final una comunidad, pues todos ven parte de su espacio, entonces todos velan por la seguridad de ese espacio. Entonces, pues en realidad empieza a haber muchísimo más seguridad, la gente empieza a participar, las actividades se empiezan a hacer, porque todos lo ven como parte de su casa, como una casa comunal. Quiero hablarles un poco de San José, una ciudad con casi 300.000 habitantes. Bueno, para el 2011 eran 288.000. Supongo que habrá crecido, ¿no? Y me pregunto yo ya acerca de unas elecciones municipales, ¿qué se le puede exigir a la municipalidad como tal? Digamos, o qué podemos construir también con la municipalidad? Y bueno, es que, qué pregunta tan amplia. Tal vez está un poco mal planteada, Sí. pero bueno, vamos a trabajar con lo que En el tenemos. Cora. Creo que para bueno, yo soy alajuelense, ¿verdad? Pero si yo viviera en San José, a mí me encantaría vivir en San José porque no tendría que Viajar. gastar 4 horas de mi vida viajando todos los días. Lo que pediría tal vez son cuestiones de confortabilidad del espacio, ¿verdad? Por ejemplo,
Sí, sí, o sea, esta cuestión, esta percepción de seguridad se puede manejar muy fácil desde temas de diseño urbano. Entonces, tal vez a uno como Josefino, lo que le toca exigir sería como, sí, pues ya tengo esta ciudad, usted está teniendo una ganancia y un movimiento económico importante aquí que nadie puede negar. Eh, ¿Cómo es que no se empiezan a gastar más, invertir más bien los fondos públicos en pro de estos espacios, ¿verdad? Y sería como exigir eso, porque al final es un derecho, tener derecho de vivir una ciudad cómoda, tener derecho de llevar una vida digna, ¿verdad? La calidad de vida va a aumentar si tenés este tipo de espacios a la mano, ¿verdad? O por lo menos en una distancia caminable, que si no los tuvieras, ¿verdad? Y vienes aquí solo en un edificio y no tenés nada a la mano disponible o te es difícil moverte para llegar a alguna actividad. Entonces creo que tal vez es en ese sentido en que se podría empezar a exigir, ¿verdad? A la municipalidad como proyectos que vayan en pro de la vivencia del espacio. Y creo que para dejar de lado también el centro, que es algo que creo que la municipalidad se ha enfocado tanto en el centro y hacer actividades en el centro y mejorar el centro, que ha dejado de lado las periferias de San José. Entonces hay muchos barrios que realmente están en una condición bastante mala y pues en realidad la municipalidad no está haciendo nada para mejorar esos barrios, donde se pueda dar una mejor vivencia por medio del espacio urbano que hay entre ellos, generando hasta parques que muchos no tienen, generando actividades, generando centros de capacitaciones, generando muchas otras cosas que no solo den esa, bueno, que al final todo eso va a ayudar al centro de San José, porque eso le va a dar una mejor visión o a la gente que viene de afuera de que en realidad está pasando algo, porque siento que al final se ve que los fondos no se están invirtiendo, que hasta cierto punto siento que sí se están invirtiendo en actividades, o sea, pasan muchas actividades, pero no se ven como algo que está ahí, es demasiado efímero. Entonces, el hecho de mejorar en realidad las zonas que tienen muchos problemas, que están en el puro centro de San José, que hay muchas zonas residenciales que sí lo están, por ejemplo, los barrios del sur están sumamente abandonados, no tienen un buen diseño urbano, están viviendo casi que en precariedad. Entonces, ¿cómo es que San José se está enfocando tanto en una zona que realmente no tiene habitantes, que solo están pasando gente y no se está enfocando en los barrios que realmente tienen gente? Ni están pensando de que esos barrios ocupan ayuda, que ocupan actividades, que ocupan, o sea, todo lo que está pasando en San José se tiene que empezar a prolongar, bueno, a estirar o a moverse en todo El distrito, digamos. distrito, exacto. Y dejar esa visión de que San José solo es el centro. Porque al final, ¿de qué me sirve a mí hacer todas esas actividades, mejorar, hacer ciclovía y todo eso, si ni siquiera está pasando por las áreas donde realmente donde vive la gente? Bueno, no, aquí hay varios distritos que conforman el cantón de San José, entonces, y para para tenerlos en cuenta, más bien es Carmen, Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Ríos, Louruca, Matarredonda, Pavas, Atillo y San Sebastián, por si alguien no los conocía, pero varios de esos los puedo buscar en un mapa. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva, de mi experiencia, en mi barrio hay problemas también con la contaminación. La gente va y tira basura ahí donde le da la gana y se hacen tumultos de basura y uno ve noticias donde pasa eso. Y entonces, sí, claro, se está dejando de lado todos esos lugares que están más allá del nada más el centro de San José. Y es que ni siquiera se está tomando en cuenta los cuatro distritos centrales, ¿me entiendes? O sea, es como las cuadras que equivalen casi que la avenida Segunda, hay como 2 cuadras a los 2 lados y ya, solo se sigue esa línea de movilidad y todo lo demás que son barrios se están dejando de lado. Entonces, diga, ¿hasta qué puntos hay un mejoramiento del cantón como tal si no está pasando nada? Y bueno, ya para finalizar, es como muy recurrente acá en el podcast que nosotros hagamos una especie de top. Entonces nos gustaría que les dijeran 3 lugares que les gusta, al menos de San José. Sí, puede ser. ¿Y por qué les gusta ese lugar? ¿Qué tiene de bueno ese lugar? Okay. Bueno, a mí, a ver, vamos a pasar por varios lados. Hagamos mi recorrido diario. Va a sonar muy trillado, pero La Sabana es un lugar tuanis.
Me gusta especialmente cuando hay festivales grandes como el Festival Internacional de las Artes. Es chivísima era la Sabana en ese momento. Porque aunque hay digamos, hay una densidad de gente bastante grande, pues es cómodo, sigue siendo cómodo estar ahí, caminar y andar con los amigos y verla y ver, pues, ¿verdad? Ver arte y cultura y estar en un concierto y tirarse ahí debajo de los árboles. Creo que es un lugar que tiene mucho potencial y que por dicha por lo menos se está utilizando los fines de semana mucho para deporte también, ¿verdad? Entonces creo que tiene muchísimo potencial también para desarrollar otro tipo de actividades afines. Me gusta también mucho Paseo Colón, a pie y en carro. En carro me gusta cuando alrededor de marzo, cuando los árboles florean, es chivísima. Y me gusta mucho a pie por lo mismo, porque hay muchísimos árboles. Entonces, cuando tenés que trolear de la sabana hasta la avenida central, es fresco, digamos, no Y es todas las como... florcitas en el piso y Ajá, todo. es divino. Bueno, a mí me encanta. Además, el ancho de las aceras es bueno, ¿verdad? Entonces tampoco te sentís como que hay esa cantidad de carros amenazante y pesada. Te sentís hasta cierto punto protegido, ¿verdad? Entonces creo que tipo, es una zona peatonal tuanis, digamos. Además, yo la camino con mucha tranquilidad. No es como, no me pasa con la avenida central que la paso Es que yo, corriendo de día. yo siento también que como en Paso Colón hay también todavía muchísimas casitas viejas Ajá. que tienen esa permeabilidad en la fachada que no le dan inseguridad a usted, porque ya cuando usted va más allá en la avenida, usted siente como esos grandes paredones que aunque abajo hay comercio, usted los siente demasiado amenazantes como peatón. En cambio en el Paso Colón no Sí. pasa eso. Y ya para cerrar, me gusta la avenida de noche. Ajá. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en Paseo Colón, se vuelve fresco para caminar y la gente baja el ritmo y la velocidad. Ujú. Entonces vos vas caminando con amigos y aunque esté haciendo garullo o lo que sea, vos vas a un ritmo tuanis, digamos, y pues no se siente inseguro uno tampoco. Y los más que llegan a pedir de noche no son agresivos, en cambio de día son como más efusivos, ¿verdad? Y como, dame plata, y uno como, más tranqui, ¿verdad? Vamos a calmarnos. Relájela. Inclusive, hay gente, bueno, gente llega a tocar instrumentos, ¿verdad? Y demás, entonces, sí, ese segmento es bonito. Eso me acaba de recordar, también me lo recordó, bueno, Fiorella, una de nuestras seguidoras, que hay un muchacho que reparte volantes, Ay, pero no como que puede ser. este muchacho como que se esconde Sí. y después nada más brinca y le tira el papel a uno y A uno mí me pega mata eso. uno pega un brinco ahí. Sí, muchas veces. Ah, bueno, Feri, sus tres lugares favoritos, Mis ¿cuáles? tres lugares favoritos están el Parque Francia y no necesariamente Hipster. Por hipster. no porque está Escalante ahí, sino más el hecho de que se siente como toda esa libertad en que todo el mundo hace lo que usted quiera hacer y nadie lo juzga a usted, nadie le dice a usted si está escuchando música o si está durmiendo en el parque, nadie lo va a juzgar a usted por nada de lo que usted haga. Y es como un ambiente que aunque no haya gente, hay mucha iluminación, se vuelve como muy tranquilo estar ahí, aunque sea de noche o de día, siempre va a haber como esa amenidad que le da, ni no sé, el ambiente del parque, ese parque yo no sé qué tiene. Después, otro parque que me gusta mucho es el Parque Morazán. Sí, yo soy puros parques, perdón. Es que lo verde me llama como a mi casa. A su tierra. Sí, de hecho, por eso es que me gusta el Parque Morazán, porque cuando yo llegué a San José, yo era de una zona no tan rural, pero sí estaba acostumbrada al verde. En San José no había tanto verde, por lo menos donde yo transitaba, y el Parque Morazán resultaba como lo más cómodo y más cercano a mi casa que yo veía. Entonces siempre me generó como mucha tranquilidad estar ahí. Entonces yo me ponía a leer, me ponía a dibujar, no sentía inseguridad. Incluso en la noche, cuando empezaron a implementar la iluminación y demás en los árboles, y cuando están floreados los jacarandas, y yo me volvía loca, la verdad, en ese parque. Y el último lugar, va más relacionado a el Polideportivo de Aranjuez. Es un lugar que está sumamente escondido, que es una pequeña joyita, que está muy metida entre los árboles, lo cual a veces lo hace un poco inseguro, pero se vuelve es muy calmado y siempre hay como gente haciendo sus cosas. Igual la Feria Verde y demás hacen que se vuelva un espacio muy ameno, muy comunal en medio de todo San José. Entonces, creo que es un lugar que me gusta. Y en su caso, Mario, ¿cuáles son tres lugares que le llaman la atención?
Bueno, mae, mis lugares son casi que todos por acá cerquita. Estamos desde Barremón, entonces el primer lugar sería el centro de cine. Yo no es como que sea un súper conocedor del cine, pero me encanta mucho. Y siento que el espacio es de los pocos que hay de esta vida nocturna, digamos que sana, y hace que la gente llegue a San José de noche, utilice este lugar que es si no me equivoco, creo que fue la casa de Pepe Figueres. Y pues sí, el centro cine es uno de los lugares que más me gusta. También está el edificio Steinboard, y eso también suena medio hipster, pero es que yo ese lugar no lo conocía. Cuando creo que era menor de edad, escuchaba hablar de él y siempre quería conocer las bandas que iban ahí. Y un día pasando por Chepe en la noche me di cuenta que estaban, o sea, yo escuché unos tambores y yo, ¿qué es esto? Y me meto por esa calle y me di cuenta que había un concierto ahí en un edificio en el centro de San José. Eso me pareció demasiado peculiar y yo dije, qué chido. Y ya después de un par de veces de ir, me encantó mucho como el ambiente que se generaba en el centro de San José. Y el otro, lo estoy mencionando para no dejar por fuera los lugares que son de una vida nocturna no tan sana, digamos. La Cali creo que es un espacio interesante que podría mejorar, tiene un potencial grandísimo. Y la Cali creo que es un lugar que tiene unos bares también muy peculiares, como Area City, ¿verdad? Pero es una zona que me llama mucho también la atención. Es un lugar bonito. Qué bueno, Bahamas. Ya, pasando, en mi caso, mis lugares favoritos va a ser tan contrastante después de lo que acabo de decir. Barrio Escalantes, a mí me gusta bastante. Esto es por hipster, nada más. Entonces ustedes son los grandes hipsters. Sí, sí, No, o yo sea, soy súper otaku. hipster, ya. Todas. Esto es meramente hipster, o sea, no hay excusa. Es que me gusta mucho. Es que lo que me llama la atención de bueno, al menos de los tres lugares que me gustan a mí, es que son muy ordenados. Entonces, como que eso me llama la atención. Por ejemplo, otro lugar que me gusta mucho es, en general, Curriabat. Yo camino por ahí, pese a que no lo conozco, yo llego ahí y me ubico demasiado rápido porque todo está donde se supone que debería de estar. Entonces, como que, que hay un parque, adelante debe estar la iglesia. Está la iglesia, ¿ve? Todo está como... Y el otro lugar que me gusta mucho es cerca donde yo vivo, que es, bueno, en Moravia. Generalmente el parque de Moravia lo veo muy bonito, me parece que tiene, bueno, sus cositas ahí para que los niños jueguen y en general es como muy iluminado. Entonces, y uno se siente tranquilo ahí. Tal vez a medianoche, no, pero... eh, ¿Qué lugar es? sí, pero como para ver un poco, tampoco yo debería estar a medianoche en el parque de Moravia, pero todo eso. Y bueno, este fue como el podcast de esta tarde, noche, mañana, en el momento que lo escuchen. Estamos, bueno, muy felices. Muchas gracias a Fer y a Andrea por venir y por contar sus historias y sus experiencias de acuerdo a todo lo que han estudiado. Y no, ojalá que les deseamos el mayor de los éxitos en sus vidas profesionales y ojalá que sea... Y ojalá que sean unas arquitectas muy famosas y después nosotros nos sintamos como, nosotros las entrevistamos y nos pongamos a llorar. Esa muchacha que hizo el parque, yo la conozco. Próximamente, papá. Y no sé qué más decir. Por eso.